¿Quieres que tus personajes giren de manera profesional en Scratch? Mira esto, genial, ¿verdad? En este breve vídeo te voy a enseñar cómo hacer un efecto de rotación increíble y todo en menos de 3 minutos. Primero vas a tener que abrir tu proyecto de Scratch y elegir un sprite que quieras rotar. Puede ser cualquier objeto o personaje. Y usaré el famoso gato de Scratch. Asegúrate que el centro del disfraz del sprite esté correctamente definido, así girará de forma uniforme. Ahora viene lo mejor, vamos a usar los bloques de movimiento para hacer rotar al sprite. Primero coloca el bloque naranja que dice al hacer clic en la banderita y después arrastrar el bloque de por siempre al área de código. Por último coge un bloque de apuntar en dirección 90 que está en la categoría de movimiento, que es de color azul, y colócalo en el bloque de por siempre, y si haces clic ahora el gato mira hacia adelante. No está nada mal, pero queremos un giro continuo. Para esto necesitamos un bloque especial que será una variable y, como dice el proyecto, hará que ponerle el nombre de rotar. También toma un bloque de operadores y colócalo dentro de él. Luego añade uno igual pero con un multiplicar, y por último uno que ponga sen y pon la variable dentro. Al final, para rematar, suma 1 al final del código. Listo, ahora haz clic en la bandera verde y nuestro sprite está girando continuamente. Fue fácil, ¿no? Pues ya tenemos el efecto básico. Desde aquí puedes personalizar algunas cosas. La velocidad, puedes cambiar el número de los operadores para que gire más rápido o más lento. Y eso es todo, ya sabes cómo hacer un efecto de rotación en Scratch y mira qué bien queda. Ahora tus personajes pueden girar, hasta podrías crear un minijuego. Antes de que te vayas a probarlo, un tip final: si combinas este efecto con clones o cambio de disfraz, puedes lograr cosas como un hipnotizador. Pero eso te lo cuento en otro vídeo y te lo dejo en la descripción.